Buenos días, soy José Velázquez, presentando mi grupo para el trabajo de DPCC de la discriminación como un problema en la sociedad peruana. La discriminación es uno de los problemas más graves que afecta a la sociedad, pues perpetúa un contexto de desintegración de parte de ciertos sectores hacia aquellos que son considerados diferentes o inferiores. Pero ¿por qué es un problema? Entendemos a la discriminación como un trato desigual, desfavorable, hacia una persona o un grupo por características que le son inherentes, como pueden ser el sexo, la raza, la lengua materna, la edad, o por características asumidas voluntariamente, como son la religión, el estado civil, la vestimenta o la identidad étnica. El respeto, la tolerancia y la no discriminación son valores centrales de los proyectos modernos de las sociedades, pues definen el modo democrático para la buena convivencia. La CNDH tiene interés en difundir las consecuencias de la discriminación y resaltar el derecho a la no discriminación, característicos de las sociedades democráticas. A diferencia de los estereotipos o prejuicios, la discriminación se expresa en acciones específicas que limitan a la persona en el ejercicio de derechos. Este fenómeno está íntimamente vinculado a patrones históricos de exclusión social, sobre todo de la población indígena, afroperuana y rural del Perú. Los estudios presentados en Perú sin discriminación intentan identificar aquellos tratos y prácticas que impiden a las personas hacer respetar sus derechos y lograr la igualdad de oportunidades que formalmente impera en este país. Discriminación directa. Tiene lugar cuando se trata a una persona de manera menos favorable que a otra en circunstancias similares por motivos étnicos. Discriminación indirecta. Se produce cuando una disposición, criterios o prácticas que se plantea y aplica de manera neutral para todos las personas coloca a un grupo étnico en desventaja por su especialidad, situación o características. La discriminación interseccional tiene lugar cuando varias formas de discriminación se combinan y dejan a un grupo o grupos específicos en una situación aún mayor de desventaja. La discriminación sucede muchas veces por las políticas de la culpa y el miedo están en auge. La intolerancia, el odio y la discriminación causan una fractura cada vez mayor en las sociedades. La política del miedo divide a la población mientras los dirigentes difunden un discurso tóxico y culpa de los problemas económicos o sociales a determinados grupos o personas. La importancia del derecho a la no discriminación, la gravedad de los actos discriminatorios que afectan la esencia misma del ser humano, así como la necesidad de asegurar la vigencia de este derecho, han conducido a que las conductas discriminatorias sean consideradas como punibles por el sistema. La discriminación étnica-racial. Para poder entender la importancia es necesario saber qué es la discriminación étnica-racial. Es un trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural, como hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma, creencias en un grupo social determinado y características físicas de las personas, como su color de piel, facciones, estructura, color de cabello, entre otros, que tengan como objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y cultural. Es importante señalar que el idioma primario de una persona se relaciona mucho con su identidad como persona, con su familia y su entorno social. La negación genera múltiples problemas, más aún cuando ésta se lleva a cabo en la formación del niño o niña, relacionado con su origen, identidad étnica y valoración de su propia cultura. En primer lugar, la negación y la naturalización es uno de los patrones más presentes. La negación en la discriminación étnico-racial se constituye como un mecanismo de defensa para no involucrarse con el problema. Estos esquemas de discriminación han contribuido en un proceso de expulsión en un grupo mayoritario de peruanos, situación que resulta no solo alarmante para la coherencia social en una nación multiétnica como la peruana, sino porque tiene consecuencias perjudiciales en diversos aspectos de la identidad de las personas y sus posibilidades de desarrollo. La xenofobia o el miedo al forastero es un prejuicio arraigado en el individuo y en la sociedad, dirigido al individuo, al colectivo o a ambos.
Se manifiesta en su forma más leve con la indiferencia, la falta de empatía hacia el extranjero, llegando hasta la agresión física y en algunas ocasiones el asesinato. La xenofobia que se hace contra las personas ajenas al grupo nacional o étnico por el mero hecho de serlo, y que es particularmente intensa por motivos raciales, lo que llamamos racismo. Pero la discriminación se extiende al mismo interior del grupo, en donde se reproducen formas de exclusión similares a las que se hacen contra los extranjeros, sobre todo los de otra raza. Y este es el caso de las mujeres y de las personas sexualmente orientadas de forma atípica dentro del grupo, entre otras discriminaciones. Según la Organización Internacional de Migraciones, la xenofobia se emplea para designar actitudes, prejuicios o conductas que rechazan, excluyen y muchas veces desprecian a otras personas, basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, de la sociedad o del país. El 11 de marzo fue la fecha en que se produjo el mayor volumen de mensajes de odio hacia los migrantes venezolanos, un aumento de 975% con respecto al promedio diario. Con base a ello, se pudo identificar que durante el proceso electoral, los dos picos de discusión sobre la migración venezolana estuvieron relacionados con actos xenofóbicos o discriminatorios, en buena medida vinculados al problema de la seguridad ciudadana. De hecho, un tercio del discurso sobre migración estuvo motivado por versiones que trataron de vincular a los migrantes venezolanos con hechos delictivos o de seguridad nacional. Un monitoreo de redes sociales y noticias evidencia que la campaña electoral acrecentó los estereotipos y discursos discriminatorios contra la migración venezolana, motivados principalmente por medios de comunicación y líderes políticos. El debate sobre esta situación produjo 83,000 mensajes solo en el primer trimestre del año. Los mensajes con contenido de xenofobia se elevaron en 864% a raíz de algunos episodios. Estos son los resultados del análisis realizado por el proyecto Barómetro de la Xenofobia. El incremento de los actos xenofóbicos contra los migrantes venezolanos es pues consecuencia del continuo y permanente énfasis que los medios de comunicación hacen mediante titulares, noticias y reportajes sobre la aparente relación entre el incremento de las actividades delictivas con la ola migratoria venezolana. A nivel nacional existe un organismo encargado de elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. Un mundo absurdo y consumido por la discriminación, y me refiero al tiempo actual. Muchas personas, trastornadas por la sed de perfección, entre comillas, la superioridad humana, no ven que todos somos hijos de Dios. Dios nuestro Señor nos hizo a su semejanza, y todos somos iguales. En esta película los jóvenes estaban consumidos en distintas tecnologías e ideologías estúpidas, y disculpen la palabra, que incluso en nuestras épocas se vea. Con la pesadilla que manejan una filosofía que no tiene sentido, saquemos la enseñanza que la obra nos deja, y es abandonar por completo nuestras diferencias ideológicas y de raza, por decirlo así, y llevémonos bien, y no importa lo que nos diferencia. Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación, RIO. RIO se creó en el año 2007 con más de 15 organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales de la región iberoamericana en el marco del Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Social, Democracia y No Discriminación, a iniciativa del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 2007, con el fin de fortalecer y estrechar los lazos de cooperación entre las instituciones, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. La incorporación del delito de discriminación en nuestra normativa fue un hecho relevante. No obstante, el mencionado artículo contenía algunas insuficiencias, así contemplaba algunos motivos prohibidos.